Buenas noches. Mi nombre es Arturo. Desde niño siempre estuve obsesionado con el tema de los ovnis. Creo que todo comenzó luego de ver una película realmente muy buena llamada Fuego en el Cielo. La vi cuando tenía 12 años o 13 y me aterrorizó. Trataba sobre unos jóvenes que se encontraban con una nave espacial en un bosque. Uno de ellos se acercó demasiado y fue abducido por los extraterrestres. Este joven se despertó en una camilla con mucho miedo. Los extraterrestres lo rodearon y comenzaron a efectuarle una serie de espantosos experimentos. Le pincharon los globos oculares y le introdujeron una serie de tubos por todo el cuerpo, etc. Cuando vi esta película, quedé realmente muy traumado y me asusté todavía más cuando me enteré de que estaba basada en hechos reales. Realmente, si a ustedes les interesa la temática, les sugiero que la vean porque es una película muy terrorífica. Bueno, la cuestión es que desde que vi esa película, mi obsesión era encontrar algo en el cielo. Pasaba gran parte de mis noches mirando hacia las estrellas. A los 15 años me regalaron un telescopio y entonces mi pasión se intensificó. No pasaba la noche despejada en la cual yo no estuviera durante horas y horas mirando a través de este maravilloso artefacto. Muchos de ustedes creen que, dado mi fanatismo por el tema, estudié una carrera afín como astronomía o algo así, pero nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, mi familia no tenía dinero para enviarme a la universidad, entonces yo tuve que contentarme con los estudios básicos y luego tuve que salir a trabajar. Mis primeros empleos fueron bastante aburridos. Por ejemplo, en una cadena de comidas rápidas muy conocida, luego como repartidor. Finalmente encontré una profesión casi de casualidad que comenzó a gustarme cada vez más, a tal punto que nunca más la abandoné. Y esa profesión fue la de ser camionero. Ustedes creerán que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es cierto, porque la profesión de camionero no tiene ninguna relación con la astronomía o la física. Pero me gustaba mucho porque muchos de estos viajes debía hacerlos de noche y muchas veces por lugares alejados de las ciudades. Esto, como sabrán, favorece la observación de los cielos, pues en los desiertos, en los bosques y en lugares así, no hay tanta contaminación lumínica. Se ve todo con el telescopio. Realmente es una maravilla contemplar la Vía Láctea, las nebulosas y las estrellas en las noches apacibles de verano, sin la molestia de las luces de una gran ciudad. Yo llevaba mi telescopio conmigo en muchos de estos viajes. Mi intención siempre era ver algo extraño en el cielo, pero lamentablemente durante mucho tiempo no vi nada más que estrellas, planetas y satélites. Esto también era muy hermoso y no lo niego, y disfrutaba mucho de ello, pero no era lo que yo estaba esperando. Sin embargo, una noche lo cambió todo. Fue durante aquella pandemia. En ese entonces había mucho menos tráfico de lo normal. Todo estaba cerrado y mucho más silencioso de lo normal. No me acuerdo si fue en el año 2020 o 2021. La cuestión es que yo había parado a un costado de la carretera. Esa noche estaba sin nubes y sin luna. Era una noche perfecta para visualizar elementos en el cielo. Yo estaba apuntando mi telescopio hacia el cinturón de Orión, que es un sitio que siempre me fascinó. Cuando entonces algo me llamó la atención. No era en el cielo, sino cerca de una montaña, ya que yo me encontraba en una región montañosa. Vi que en el pico de una de las montañas había una luz que titilaba por momentos. Era verde y roja. Esta luz se iba moviendo lentamente. Por un momento pensé que quizás se trataba de algún tipo de dron o quizás simplemente un vehículo que estaba transitando por los caminos altos de la montaña. Sin embargo, esta idea abandonó mi cabeza de repente cuando esa luz hizo un movimiento muy extraño de arriba hacia abajo. Lo hizo muy rápido, algo que, sinceramente, es imposible para un dron. Yo en ese momento sentí un estremecimiento. Pensé que por fin estaba viendo lo que durante tanto tiempo había buscado.
una señal de que existían las actividades extraterrestres. Inmediatamente dirigí mi telescopio hacia ese lugar. En un principio me costó enfocar a la luz, ya que se movía muy rápido, pero luego, casi de casualidad, logré enfocarla. Entonces me di cuenta de que se trataba de una especie de esfera plateada, con dos luces en la parte inferior. Esta esfera iba y venía por la montaña. Por momentos desaparecía como si estuviera rodeándola, y luego regresaba a mi campo de visión. Yo estaba muy emocionado, pensando que por fin tenía la prueba de que esas cosas existían. Corrí hacia mi camión para buscar mi cámara fotográfica. Sin embargo, cuando regresé al telescopio, la luz ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Yo me quedé un rato esperándola, pero luego, decepcionado, me di cuenta de que la había perdido. Pasé otro rato esperando por si la luz regresaba. Sin embargo, pasó una media hora y ya no había señales. Entonces, muy deprimido, regresé a mi camión para seguir conduciendo. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de presenciar. Mientras recorría la carretera solitaria, vi que a lo lejos marcaban las 11:30 de la noche. La carretera, créanme, era como algo abandonado. Jamás había visto algo así. En ese entonces estábamos en lo peor de la pandemia. De repente, en un tramo solitario rodeado de altos pinos, algo extraño comenzó a suceder. Las luces del camión parpadearon intermitentemente, iluminando la oscuridad y los árboles de una forma errática. Sentí un escalofrío que recorría mi espalda cuando el motor del camión comenzó a emitir un zumbido sordo, como si estuviera siendo afectado por alguna interferencia. Entonces, sin previo aviso, el camión se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, ya que no había nadie en la carretera. Intenté reiniciar el motor varias veces, pero fue en vano. La sensación de estar completamente solo en medio de la noche, rodeado de una oscuridad impenetrable, comenzó a abrumarme. Yo en todo momento recordaba aquella maldita película. Sabía que en muchas ocasiones, cuando había un ovni cerca, los motores y los dispositivos electrónicos fallaban. Estaba comenzando a asustarme, y lo peor era que quizás solo se trataba de una gran casualidad. Decidí salir del camión para inspeccionar el motor, pero apenas di un paso afuera, un sonido agudo resonó en mis oídos. Levanté la vista hacia el cielo y quedé paralizado. Una bola de luz se acercaba entre los árboles, muy lentamente, como una cabeza que se asoma. Era la esfera plateada, la misma que había visto en la montaña. Aquella esfera flotaba justo encima de los árboles, emitiendo un resplandor intermitente entre verde y rojo. El pánico se apoderó de mí. Mis movimientos se hicieron lentos, como si me estuviera moviendo bajo el agua. Era lo que había querido encontrar toda mi vida, pero al mismo tiempo no lo era. No quería sentir este terror. Yo solo quería ver cosas en el cielo, no toparme con ellos cara a cara. Retrocedí hacia el camión y alcancé mi teléfono para llamar a emergencias, pero antes de que pudiera marcar, una sensación de mareo me envolvió. Mis manos temblaban y mi visión se nublaba. Cuando logré enfocar de nuevo, vi que la esfera había bajado hacia el bosque cercano y había sombras moviéndose entre los árboles, figuras altas y delgadas que parecían moverse con una rapidez increíble. Sin pensarlo dos veces regresé al camión y volví a intentar encender el motor. Esta vez, con un rugido repentino, el camión cobró vida y sin mirar atrás, aceleré con todas mis fuerzas. Dejé atrás la esfera plateada y pronto comencé a moverme velozmente a través de la carretera, acelerando a fondo. Pero la cosa no acaba ahí. Mi escapada fue efímera. En el espejo retrovisor alcancé a ver unos destellos de luz roja y verde
que se acercaban rápidamente. Por Dios, era la esfera plateada que me perseguía. Estaba moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica. Los mismos zumbidos agudos llenaron el aire mientras mi camión temblaba bajo la presión de aquella presencia desconocida. Yo aceleré aún más. Estaba desesperado por escapar de aquella persecución aterradora. De repente, por mirar por el espejo retrovisor, perdí el control del vehículo y me salí peligrosamente de la carretera. Un árbol apareció frente a mí. Era grande. Tenía un tronco que fácilmente sobrepasaba el metro de diámetro. Frené con todas mis fuerzas, pero el choque fue inevitable. El impacto sacudió el camión, haciendo crujir el metal y cristal, mientras mi cabeza golpeaba el volante con fuerza. El golpe fue tan fuerte que incluso me desmayé. Cuando recobré la conciencia, todo era un torbellino de dolor y confusión. El camión estaba detenido, envuelto en un silencio muy inquietante. Miré a través del parabrisas roto y vi unas sombras moviéndose entre los árboles cercanos. Las criaturas se acercaban lentamente, como depredadores acechando a su presa. Desesperado saqué mi teléfono y llamé al 911, pidiendo ayuda entre jadeos entrecortados. No sabía si me creerían, pero era mi única esperanza. Mientras esperaba, las criaturas se acercaron más y más. Vi que tenían los brazos largos, tenían ojos brillantes como linternas, y pude ver que se encontraban descalzos. Su piel era gris, o al menos de apariencia escamosa, como si fuera un reptil. Desde el 911 me dijeron que llegarían pronto. Yo, mientras tanto, me quedé dentro del camión, temblando de miedo y mirando a aquellas criaturas que se acercaban cada vez más. Aseguré las puertas con las trabas, pero aún así me sentía bastante frágil. Aquellas criaturas parecían muy grandes y fuertes, y sabía que podrían romper el vidrio con facilidad. Escuché un ruido sobre el camión, y supe que estaban arriba de mí. Se escuchó un sonido como de uñas rascando el metal. Luego, más luces iluminaron la escena, pero no pude ver de dónde provenían. La operadora del 911 me había dicho que no colgara, que permaneciera con ella, pero yo, sin darme cuenta, había cortado la llamada. Desesperado volví a llamar. Expliqué otra vez mi situación y la operadora me dijo que no tuviera miedo, que probablemente estaba alucinando debido a un golpe en mi cabeza. Yo tenía ganas de insultarla. Le dije que los estaba viendo al frente de mí, que eran como 5 o 6 criaturas muy altas, que eran seres de otro mundo, y le dije que por el amor de Dios se apresuraran. La señora nuevamente me dijo que guardara la calma, que pronto una patrulla estaría conmigo, que permaneciera dentro del camión y no cortara la llamada. Yo seguía hablando, pero la mujer, al parecer, ya no me escuchaba, porque a cada rato me preguntaba si yo seguía en línea. Luego, misteriosamente la llamada se cortó, y cuando intenté marcar otra vez, el teléfono se apagó con un destello. Vi que cerca del parabrisas, desde el lado superior, algo había comenzado a asomarse. Era una mano de dedos muy largos, quizás de unos 20 centímetros, que terminaba en una especie de ventosa. Esta mano acarició el vidrio y comenzó a rasguñarlo. Yo me replegué sobre mi asiento, me tapé los ojos y les grité que se fueran. Creo que había comenzado a llorar del pánico. Ya no volví a abrir los ojos. No quería seguir mirando a esas cosas. Me sentía aterrorizado y al mismo tiempo un idiota. Pues pensaba, esto es lo que querías, ¿verdad? Esto es lo que estabas buscando durante tanto tiempo. Finalmente lo tienes cara a cara. Y ahora estás muerto de miedo. Supe que había sido un error buscar este tipo de encuentros. Una cosa es una película y otra muy diferente, la realidad. La realidad
es mucho más espantosa de lo que puedas imaginar. Casi nadie está preparado para este tipo de experiencias, y eso lo supe demasiado tarde. Yo continué con los ojos tapados, escuchando toda clase de sonidos que invadían el camión. Por un momento pensé que habían abierto la puerta, pero solo se trataba de una criatura que estaba accionando la manija una y otra vez. Luego, en medio de aquella tensa espera, escuché las sirenas a lo lejos. Unos minutos después, las luces de varias patrullas destellaban entre los árboles. Los policías salieron de sus vehículos armados y alerta. Inmediatamente las criaturas retrocedieron ante la llegada de los oficiales, y así se desvanecieron entre las sombras como humo. Los policías me ayudaron a salir del camión destrozado, y me preguntaron qué demonios había sucedido. Yo traté de explicarles, pero mis palabras sonaban como delirios incluso para mí. Ni siquiera podía articular correctamente las palabras. Finalmente, me llevaron a un hospital cercano para ser revisado, mientras me sometían a pruebas y me vendaban la cabeza. La pregunta persistía en mi mente. ¿Había yo imaginado todo esto debido al golpe en la cabeza? ¿O había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana? Aún hoy, me sigo preguntando lo mismo. Ahora entiendo el miedo y el terror que sintió aquel joven de la película. No es una experiencia que uno quiera tener, ni siquiera para hacerse famoso. La sensación de muerte y de misterio que sentí al ver a esas cosas en el bosque, no las voy a olvidar jamás. Ya no volví a llevar a mi telescopio en mis viajes. Ahora simplemente me dedico a conducir, esperando jamás encontrarme con esa esfera plateada y sus terroríficos y espeluznantes ocupantes. Tampoco volví a ver la película Fuego en el cielo. Hace poco vi que la estaban pasando en un canal de TV y sentí unos enormes escalofríos solo con ver una de sus escenas. No sé, supongo que quedé traumatizado de por vida y ya no me interesa seguir investigando sobre los ovnis. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. En las noches frías y silenciosas pueden llegar a pasar cosas muy extrañas. Usualmente elijo no trabajar de noche, pero hay situaciones en las que simplemente no puedo evitarlo, como aquella vez en la que no podía encontrar un lugar para pasar la noche. Pensé que estaría bien y que no pasaría nada. Simplemente estaba ahí a un lado de la carretera, pero nunca imaginé que podría estar molestando a alguien. Nunca pensé que las cosas escalarían hasta tal punto, pero el alivio que me queda es que al menos pude salir ileso de aquella situación. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludar a la fiel comunidad oyente de este podcast. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 30 años y llevo ya 5 años enteros dedicándome a ser transportista de larga distancia. Para ser honesto, desde que era tan solo un niño, siempre fue mi sueño trabajar en esto. Si me preguntan el porqué de esto, no sabría dar otra respuesta, más allá de que esos camiones de carga pesada eran una maravilla ante mis ojos. Incluso hasta el día de hoy, siempre me parece algo fascinante conducir una de estas increíbles máquinas, y el hacerlo me ayuda mucho a soportar algunas situaciones que sin duda alguna llegan a robarme por completo la paz. En pocas palabras, podría decirse que el trabajo es mi terapia. Aunque a veces creo que con esto debo aclarar que no soy un obsesivo con mi trabajo o algo por el estilo. A pesar de esto, sí hubo una vez en la que consideré seriamente retirarme de esta línea de trabajo, y no creerán el por qué. Fue hace 3 años, cuando debía hacer una larga ruta de casi una semana para poder llevar un cargamento de químicos. Afortunadamente no eran líquidos o gases, así que mientras tuviera el suficiente cuidado, todo estaría bien, aunque no es como si tuviera que tenerlo en extremo. Lo que sí tenía que hacer constantemente era revisar que los envases en los que los transportaban estuvieran en buen estado.
pero honestamente no es como si fuera estrictamente necesario hacerlo todos los días. En el GPS que cargaba conmigo, la compañía para la cual trabajo había marcado varios sitios como restaurantes y posadas cercanas a la ruta que estaba tomando, y yo tenía la libertad de tomar o no estas recomendaciones. Teniendo en cuenta esto, decidí saltarme una de las paradas de descanso en un intento por ganar algo de tiempo en el recorrido. Sin embargo, no me fijé en el importante detalle que la próxima parada de descanso estaba a casi 6 horas de la que me había saltado. Imagino que fue el cansancio o algo así lo que no me dejó ver este importantísimo detalle, y estaba más que seguro que con lo agotado que estaba, solo iba a poder conducir como máximo unas 3 horas. Me sentía enojado conmigo mismo por cometer tal error de novato, pero no había nada que pudiera hacer, y ahora tendría que buscar una nueva forma de resolver mi situación, y creo que ya era demasiado obvio lo que debía hacer. Buscar un buen sitio para estacionarme, dormir un poco dentro del camión, y una vez que hubiera descansado al menos unas 2 horas, ir directo a la parada de descanso. El plan no parecía nada mal, pero creo que el principal problema radicó en que no me fijé lo suficientemente bien el lugar que elegí para tomarme un descanso, pues lo único a lo que realmente le puse atención es que fuera un punto en el que no hubiera ningún problema si estacionaba mi camión. En cuanto encontré un buen punto para detenerme y descansar, no dudé en estacionarme, pero aproveché la tranquilidad del lugar para revisar el cargamento de químicos que llevaba conmigo. Normalmente solo tendría que hacer esto cada 2 días o algo así, pero a mí me gustaba hacerlo todos los días para asegurarme de que todo estuviera bien. En cuanto confirmé que todo estaba en orden, regresé al asiento del conductor, improvisé algo para cubrirme con algunos abrigos que cargaba en mi maleta y acomodé el asiento para quedar lo suficientemente inclinado. Era una noche un tanto fría, pero no encendí la calefacción. Quería evitar cualquier riesgo a que la batería del camión se gastara, por lo cual incluso apagué las luces y me aseguré de cerrar bien todas las puertas del camión, incluso la de la caja en donde llevaba el cargamento. En cuanto cerré los ojos, me dormí casi de inmediato, sin importar que estaba en medio de la nada. Obviamente esto era un riesgo, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento, y a decir verdad, no tengo idea de cuánto tiempo estuve totalmente profundo. Mientras estaba dormido, ocurrió algo que no me esperé. En mi sueño, vi a una mujer de pie frente a mí, mirándome mientras yo estaba dentro del camión. Pero lo extraño de todo esto es que se sentía totalmente real, a pesar de ser consciente de que estaba soñando. Esa mujer estaba totalmente descalza y parecía estar usando una pijama. No pude ver su rostro porque lo tenía totalmente cubierto por su cabello, pero era extraño, pues simplemente estaba ahí de pie, mirándome fijamente. De repente, escuché un grito realmente fuerte que provenía de aquella mujer, y puedo decir que no es como si fuera uno agradable. Fue tan horrible que me desperté de inmediato. Al parecer había dormido el tiempo suficiente, pues inesperadamente ya me sentía completamente descansado. De inmediato tomé el reloj y vi la hora, y me impresioné cuando me di cuenta de que en realidad solo había dormido 5 minutos. La posibilidad de que hubiera dormido un día entero se cruzó por mi cabeza, pero rápidamente lo descarté como algo ridículo al mirar la fecha. Esto era demasiado extraño. Realmente me sentía como si hubiera dormido varias horas, así que simplemente pensé que mi reloj estaba descompuesto. Así que rápidamente tomé las llaves del camión, acomodé el asiento del conductor y encendí el motor. O al menos, eso fue lo que intenté, pues al girar la llave realmente no pasó nada. Esto no podía ser. ¿La batería estaba agotada o algo así? Pensé de inmediato, pero entre más lo pensaba, menos tenía sentido. Me había asegurado de no dejar las luces encendidas ni encender la calefacción para no tener ese problema. Lleno de dudas, tomé unas cuantas herramientas, una linterna y me bajé del camión para revisar el motor.
No soy un mecánico, pero he aprendido un poco para no terminar atascado en este tipo de situaciones. Sin embargo, al revisar el motor, me di cuenta de que todo estaba bien. Una vez más intenté encender el motor, pero nada pasaba. Y fue en este punto que yo empecé a desesperarme. No sé cuántas veces revisé aquel enorme motor, ni cuánto tiempo estuve en ello, pero estoy seguro de que fue por más de 1 hora. Según mi reloj, ya eran casi la 1 de la mañana, y yo seguía ahí atascado sin poder encender el camión. Y cuando menos lo pensé, el peor ruido posible sonó. Era el aullido de un lobo. Sabía que esa no era una zona en la que tuviera que preocuparme por estos animales. Pero rayos, estaba escuchándolo claramente. No había manera en la que no pudiera permanecer sereno. De inmediato dejé de intentar que el motor funcionara. Tomé la linterna y las herramientas y volví a subirme al camión con un toque de preocupación. O no, creo que debería decir que en serio estaba muy asustado. Ese primer aullido sonó un poco lejos, pero luego llegó el siguiente, el cual sonó más cerca, y luego el siguiente, y así sucesivamente, hasta que después de unos cuantos, escuché como si el lobo estuviera justo al lado de la puerta del camión. Yo había cerrado las puertas con seguro y subido los vidrios, pero aún así, sentía mi corazón latir a 1000 por hora. Pero justo en ese momento, de repente escuché que los aullidos aumentaban en número, hasta que ya no pude reconocer cuántos lobos había ahí afuera. La cantidad de ruido proveniente de los aullidos se volvía realmente desesperante, al punto en el que tuve que cubrirme los oídos con las manos, pues no podía soportarlo. Estaba demasiado nervioso. Pero por más que lo hubiera querido, el asunto no acabó ahí, pues en ese preciso momento empecé a escuchar gritos. Eran los gritos de una mujer. Pensé que aquellos gritos eran extrañamente familiares, pero en ese momento no me di cuenta. Inmediatamente pensé que había una mujer afuera que estaba siendo atacada por los lobos o algo así. Así que tomé la linterna y alumbré un poco la parte de afuera. Ahí había parada una mujer, pero ella no estaba siendo atacada por los lobos ni nada por el estilo. Y cuando pude alumbrarla bien con la linterna, inmediatamente la reconocí, pues era exactamente la mujer que había visto en mi sueño. Tenía la misma apariencia, simplemente estaba ahí de pie, gritando entre el montón de lobos. No sabía si estar asustado por lo que estaba viendo, o sorprendido de que el grito de ella se destacara por encima de los fuertes aullidos. Pero no iba a quedarme ahí quieto esperando a ver qué es lo que sucedía. Inmediatamente intenté darle estarte al camión, y lo hice varias veces. Sin embargo, por más que lo intenté, el camión seguía sin entender. Yo empecé a gritar del desespero. Empecé a girar la llave una y otra vez, sin tener éxito en todas las veces que intenté encender el motor. El ruido se hizo más intenso, y en un momento empecé a escuchar golpes y rasguños en las puertas. Eso solo aumentó mi desespero, y en medio de todo esto, pude distinguir una voz que me ordenaba que saliera del camión. A pesar del intenso ruido que estaba ahí afuera, yo podía escucharla claramente como si fuera un susurro. Luego este se fue intensificando, y varias voces al unísono empezaron a pronunciar esas mismas palabras. Este sonido sobresalía por encima de todo el ruido que hacía afuera, y se volvió insoportable. Me di por vencido. Quité mis manos de las llaves y con esta me cubrí los oídos en un intento de soportar todos los gritos que escuchaba. Yo solo le pedía a Dios que me sacara de ahí, cuando de pronto el motor se encendió de forma ruidosa como por arte de magia. Lo extraño fue que yo ya había parado de girar la llave y tampoco había acelerado, pero el tacómetro del camión marcaba como si estuviera acelerando a más de 5000 revoluciones.
Yo no perdí el tiempo. Inmediatamente encendí las luces y vi una cantidad realmente exagerada de lobos alrededor del camión. Y en medio de estos estaba aquella mujer. Toqué el claxon como diciendo que se movieran. Puse la primera velocidad y aceleré sin importarme lo que pudiera pasar. El motor se sentía un tanto extraño. Era difícil acelerar, pero aún así avanzó. Pude escuchar los chillidos de algunos lobos, y no sé lo que pasó con la mujer, pero créanme que en ese momento, eso era lo que menos me importaba. Lo único que quería en ese momento era alejarme de ahí lo más que pudiera. Conduje lo más rápido que pude, y en cuestión de solo unas horas, logré llegar hasta la parada de descanso. Me estacioné, pero sin importar el tiempo que había pasado, me sentía tan nervioso que mis manos estaban rígidamente sujetas al volante y no pude soltarlas sino hasta un buen rato. En cuanto logré bajarme del camión, me dirigí hacia la habitación, pero al llegar y acostarme en la cama, no pude ni siquiera cerrar los ojos. Había amanecido y yo seguía ahí, despierto, y la sola idea de volver a montarme en el camión me parecía realmente aterradora. Pero debía hacerlo o sería penalizado y posiblemente despedido de mi trabajo. Afortunadamente, logré reunir el valor para volver a subirme al camión y terminar la entrega a tiempo. Pero después de aquel día, no volví a conducir de noche. Jamás volveré a cometer tal error, y mucho menos volveré a estacionarme en algún sitio a la intemperie. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. A menudo escucho historias de mis compañeros de personas que se aprovechan de alguien amable para cometer alguna fechoría en la carretera. Es un poco triste escuchar cosas de este estilo, pero como diría mi madre, así es el mundo en el que vivimos, y debemos aprender de esas experiencias para no cometer los mismos errores. Honestamente, pensé que nada como eso me iba a pasar a mí. No me considero alguien exactamente amable, aunque tampoco es como si tuviera cero empatía o algo así. Supongo que mi error fue creer que algo así jamás iba a pasarme a mí. Buenas noches. Un saludo muy especial a toda la comunidad de este canal. Mi nombre es Alberto Jiménez. Tengo 52 años y llevo ya unos 20 años trabajando como camionero en distintas situaciones. Viajes cortos y largos, cargas pesadas y ligeras. Cuando le hablo a algunas personas acerca de mi trabajo, piensan que la empresa que me contrató está abusando de mí. Y puede que tengan razón, pero no es como si pudiera quejarme, debido a que la paga es bastante buena. A decir verdad, estoy agradecido con este oficio y este empleo, pues me ha permitido alimentar a mi familia, darles de comer, vestirlos y pagar la educación de mis hijos, incluso ahora que están en la universidad. Sin embargo, he tenido que soportar muchas cosas que me gustaría no haber vivido, y una de esas es la que les voy a contar en esta ocasión, en la que además de tener una carga pesada, era un cargamento bastante delicado, pues lo que debía transportar eran botellas de vino. Trabajo principalmente para una empresa transportadora, y mi trabajo es transportar cargamentos para otras compañías. Así que en aquella ocasión, debía transportar una parte de la producción de uno de los viñedos más grandes de mi país. La instrucción era demasiado clara: cumplir con el encargo en la menor cantidad de tiempo posible, sin arriesgar la integridad del cargamento. A menudo recibo trabajos de este tipo, así que no me pongo especialmente nervioso en estos casos. Simplemente sé que si tengo suficiente cuidado, todo saldrá bien. Aunque no era un viaje especialmente largo, tampoco es como si fuera a tardarme solamente un día o algo así. Pero preferí conducir la mayor cantidad de tiempo posible para poder reducir el tiempo de entrega. No es como si me diera gusto tener un camión lleno de botellas de vidrio que podrían arruinarse con una mala maniobra.
Afortunadamente logré cumplir con el encargo, y me tardé menos tiempo del que me habían planteado, gracias a que elegí conducir de noche y acortar mi tiempo de descanso. Una vez que hice la entrega y todo estuvo bien, todo el estrés desapareció de mi cuerpo como por arte de magia, pero el martirio vendría justo cuando me dirigía a casa. Una noche antes de finalmente llegar a casa, tuve problemas para encontrar un lugar donde alojarme. Todas las posadas, hosteles y hoteles en los que preguntaba estaban totalmente ocupados, lo cual me generó un poco de frustración. Pero al mismo tiempo, esto tenía un poco de sentido. Esta era una zona turística y era la época de vacaciones. Honestamente pensé que tendría que conducir toda la noche y que tendría que dormir de día una vez que alguna habitación se desocupara en el primer lugar que encontrara, porque, si les soy sincero, no tenía ganas de dormir dentro del camión. Tengo problemas en la espalda precisamente por hacer eso repetidas veces cuando era más joven, y no estaba para nada interesado en darle una visita al doctor esta vez. Lo único que quería era llegar a mi casa y descansar. Mientras conducía, pareció que alguien intentó contactarme a través del radio, pero antes de que intentara ajustar la señal, la llamada desapareció. Imaginé que habría sido algún error, así que no le puse demasiada atención. Sin embargo, en un lapso de 1 hora, pude decir que tuve al menos unas 5 de estas llamadas perdidas. Obviamente me preocupé un poco. Intenté conectar con la frecuencia que había estado intentando hablar conmigo, pero no tuve éxito. Sin embargo, en cuanto recibí la última llamada, esta se conectó con éxito. Parecía que la persona estaba en algún sitio donde la señal era un poco mala, pero finalmente habíamos logrado establecer conexión y pude escuchar su voz. El contenido de lo que decía me dejó un tanto confundido. Era una voz masculina que pedía ayuda desesperadamente. Inmediatamente tomé la radio y le pedí que me diera más detalles. Pregunté con quién estaba hablando y qué era lo que estaba pasando. Pero la voz al otro lado simplemente dio un espantoso grito y no volvió a hablar. Justo en ese momento, la llamada volvió a cortarse. Pensé que esta persona iba a llamarme de nuevo, pero no fue así. Yo me preocupé porque algo grave pudiera haber pasado en algún lugar cerca de aquí, así que llamé a la policía y les dije lo que estaba pasando, y me pareció realmente extraño que ellos me dijeran que tuviera cuidado, pues según ellos habían varios reportes de algunos delitos por la zona en la que yo estaba. Yo le agradecí por la información y colgué. Luego, unos cuantos kilómetros más adelante, vi que alguien salió de los pajonales al lado de la carretera. Era un hombre de tal vez unos 30 años. Tenía la camisa y parte del pantalón totalmente rotos y tenía varias heridas visibles en la piel. En cuanto lo vi, me dije a mí mismo que debía ayudarlo. Así que, de inmediato me detuve y le dije que se subiera a mi camión. No lo llevaría hasta su casa, pero al menos lo llevaría hasta un lugar en el que pudiera usar un teléfono para llamar a la policía o a alguna ambulancia. Él no dudó en subirse. Básicamente me suplicó que me apresurara y que no volviera a detenerme sin importar lo que viera. Bueno, lo haría aunque no me lo dijera, así que no le puse demasiada atención a lo que este sujeto dijo y emprendí la marcha. Mientras estábamos ahí, intenté preguntarle qué era lo que había pasado, pero el sujeto parecía estar demasiado asustado como para hablar, así que no lo quise presionar y tan solo me callé, y todo estuvo en un incómodo silencio por un buen rato. Finalmente, el sujeto habló y me dijo que usó una vieja radio para intentar contactar a cualquier persona que lo ayudara, pero que solo una persona había respondido y ni siquiera había podido darle la información completa. Todo concordaba, así que no tardamos demasiado en darnos cuenta que en realidad él fue el sujeto que me hizo las llamadas perdidas por la radio. Sin embargo, en un momento, él dijo algo que no debería haber dicho.
Muchas gracias, Alberto. Gracias por recogerme. Esto podrá parecerles como algo perfectamente normal, ¿verdad? Pero el gran problema de esto, es que yo en ningún momento había recordado decirle mi nombre a aquel tipo. Tuve el sentido común de no dejarme llevar por la posición de víctima de este sujeto, y surgió algo extraño como esto. De inmediato le pregunté en qué momento yo le había dicho mi nombre, mientras yo lo miraba de reojo. El sujeto simplemente se calló y no dijo una palabra más. Intenté arrinconarlo y exigir respuestas, pero no hubo nada proveniente de él. Esto me pareció terriblemente extraño, así que me detuve y le pedí que se bajara de mi camión, pero él simplemente me dijo de forma casual que no era conveniente para mí que siguiera simplemente conduciendo. Yo le dije que no confiaba en él, que no sabía cómo conocía mi nombre, pero que no podía seguir transportándolo si no me decía qué era lo que quería, y se lo dije de forma dura y firme. Y entonces el sujeto dijo algo que me dejó helado. No querrás que tu esposa se entere que hace un año tuviste una aventura con una jovencita, ¿verdad? Ese era mi mayor secreto. No se lo había dicho a nadie. Me había asegurado de eso. Pero de alguna forma este sujeto parecía conocerlo con mucha precisión. De inmediato me puse serio, o creo que debería decir molesto, y empecé a mirarlo al rostro con odio. El tipo dijo que sabía un par de cosas más acerca de mí, y que más me valía seguir conduciendo, o mi esposa y mis hijos iban a enterarse de todo lo que les hice. No sé si el tipo tenía pruebas que respaldaran lo que estaba diciendo, pero me dijo todo con tanto detalle que no tuve más remedio que creerle y reanudar la conducción. Mientras estábamos en el camino, el sujeto me dijo que necesitaba detenerse en unos cuantos lugares. Según lo que él dijo, no iba a desviarme de mi ruta, pero tendría que ayudarlo a llegar hasta el lugar para antes de la medianoche, lo cual parecía imposible. Yo estaba bastante enojado. Le grité que no era su chofer y le dije que se largara ahora mismo. Pero el tipo seguía firme en contarle a mi esposa y a mis hijos lo que había hecho, y no me dejó más elección que hacer lo que él me pedía, lo cual me hizo sentir terriblemente humillado. Eran casi las 9 de la noche. Tendría que apurarme, así que rápidamente llegué hasta el primer lugar, un pequeño restaurante en la carretera. Era demasiado obvio que ya estaba cerrado, pero incluso así el sujeto se bajó del camión y entró al restaurante como si se tratara de su casa. No pasaron sino unos cuantos segundos, y de repente escuché gritos salir de ahí dentro. Eran gritos horribles, como si alguien se hubiera lastimado de alguna forma grotesca. Además, podía escuchar súplicas, pero rápidamente se apaciguaron. Unos minutos después, el tipo salió del lugar y se subió a mi camión como si nada hubiera pasado. Me dijo que nos dirigiéramos al siguiente lugar, pero honestamente, yo ya me sentía aterrorizado. Estaba temblando y me estaba hiperventilando. El tipo lo notó, así que me tocó el hombro y me recordó fríamente que los lugares a los que tenía que llevarlo estaban un poco lejos y que más vale que me apurara, o si no, lo que les había pasado a esas personas también me pasaría a mí. Yo quería preguntarle qué era lo que le había hecho, pero pensé que lo mejor sería no saber nada, así que rápidamente empecé a conducir. Casi una hora después, llegamos al segundo lugar, un pequeño hotel en las afueras de un pueblo. Como la vez anterior, el sujeto me dijo que esperara y entró al hotel. Cuando él salió de ahí, hubo un gran escándalo y gritos por todas partes. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero sin esperar a que yo asimilara la situación, el misterioso hombre se subió y me dijo que nos dirigiéramos al siguiente lugar. Era un campo abierto. Llegamos
un poco después de las 11:30 de la noche. Afortunadamente aún no eran las 12. Luego él se bajó y me dijo simplemente que ya me podía ir a casa. Yo estaba temblando, pero luego él me dijo algo un poco aterrador. Me dijo que lo que les había hecho a esas personas, también tenía planeado hacérmelo a mí, pero gracias al favor que le había hecho, no iba a pasarme nada. Esta revelación, en vez de calmarme o algo por el estilo, hizo que mi corazón se acelerara a 1000 por hora, y le dije con voz entrecortada que nunca más se volviera a acercar ante mí. El tipo se rió por lo bajo y simplemente dijo que él haría lo que quisiera, y así se fue. Ahora vivo con el constante miedo de que pueda encontrarme a ese sujeto en algún lugar. Quise reportarlo con la policía, pero honestamente me dio demasiado miedo, y después de ese día, jamás he vuelto a levantar a alguien en la carretera, y mucho menos de noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado con el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Resulta un tanto irónico e incluso cliché ese refrán que dice que a veces no podemos confiar en lo que ven nuestros ojos. Pero después de aquella experiencia, puedo decir con seguridad que lo que dice aquel refrán es totalmente cierto. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato. Resulta un tanto irónico e incluso cliché ese refrán que dice que a veces no podemos confiar en lo que ven nuestros ojos. Pero después de aquella experiencia, puedo decir con seguridad que lo que dice aquel refrán es totalmente cierto. Nunca tuve que desconfiar de lo que mis ojos veían hasta aquel día. Y aunque actualmente veo todo de una manera más crítica y analítica, realmente hubiera preferido no tener que pasar por una situación de ese calibre. Hasta el día de hoy, sigo intentando comprender lo que pasó, pero simplemente no he podido. Hola a todos, me llamo Leonardo Puentes. Tengo 40 años y llevo casi 12 años trabajando como camionero. La historia que vengo a contarles el día de hoy ocurrió durante el último viaje que hice estando totalmente solo. Verán, apenas había terminado el entrenamiento y realmente disfrutaba poder viajar con tal autonomía sin tener a nadie que me vigilara para que siguiera la ruta correcta o que no cometiera ningún error. Pero creo que esa misma emoción me pasó factura. Durante el entrenamiento había recibido la instrucción de que no me saltara las paradas de descanso si no tenía la necesidad de hacerlo, pero quería dejar una buena impresión ante mis jefes. Así que deliberadamente me salté una de las paradas para completar el encargo en menos tiempo. Mientras conducía en medio de la oscura carretera, vi una luz roja metros más adelante, y por lo lejos que se veía, podía decir que era más de 100 metros, pero a medida que me acercaba parecía que aquella luz no avanzaba, así que me terminé acercando cada vez más, hasta que finalmente estuvo tan cerca que tuve que detenerme. Asumí que era otro camión el que estaba ahí, pues aunque no podía verlo con claridad, eran un par de luces rojas las que estaban ahí, así que era lo más lógico. Y ya que no habían más carriles disponibles en aquella carretera, no tuve más opción que esperar a que el tipo se moviera. Sin embargo, pasó casi media hora y el sujeto no se movía. Yo tocaba el claxon con desespero, intentando presionar al sujeto para que se moviera. Sin embargo, no pasaba nada. Me puse insistente, y cuando menos lo pensé, una luz blanca exageradamente intensa iluminó todo. Parecía una especie de flash, pero fue algo tan intenso que me cegó casi de inmediato. Y seguido a eso, hubo un ruido totalmente extraño, pero muy molesto. Un ruido que hizo que después de unos escasos segundos, tuviera un extraño pitido en mis oídos. Después de eso, todo pasó realmente rápido. No podía oír bien, pero estaba seguro de que habían personas acercándose.
Rápidamente busqué el botón y puse seguros a las puertas, pero no esperaba que las abrieran con tanta facilidad. Me sacaron del camión sin importar cuánto forcejearan. Aún estaba cegado, pero podía sentirlo todo. Me arrojaron al suelo sin preocuparse si me lastimaba o no. De hecho, me golpeé la cabeza contra el suelo. Inmediatamente después de eso, abrieron forzosamente mi boca e introdujeron algo viscoso. Palabras faltan para describir lo asqueroso que era. Esta cosa llegó hasta mi estómago y realmente sentí como si aquello se moviera o algo parecido. Luego, sentí como si varias agujas entraran a mi cuerpo, como si se tratara de un montón de inyecciones. Pero el proceso fue tan doloroso que en ese momento quedé totalmente sin fuerzas. En un punto, no pude resistir el dolor y quedé totalmente inconsciente. Aparte del hecho de que no podía ver nada, realmente no recuerdo nada más. Todo lo que sé es que al siguiente día me desperté en un campo de maíz. Afortunadamente había recuperado la vista, pero causaba demasiado esfuerzo el solo mover un brazo, por no hablar el resto del cuerpo. Y vaya suerte la mía que, mientras me arrastraban por el suelo, intentando salir de aquel campo, una serpiente me picó. Un hombre, me imagino que era uno de los trabajadores de ese campo, al parecer escuchó mis gritos y corrió a ayudarme. Ahí me llevaron a una casa, me dieron primeros auxilios y luego de eso me llevaron al hospital. Gracias a Dios llegué a tiempo al hospital y me dieron el antídoto correcto. Creo que a pesar de todo tuve mucha suerte. Además de eso, tuve la fortuna de que lograron encontrar el camión con todo el cargamento totalmente intacto. Realmente, no sé qué rayos fue lo que pasó en aquella ocasión, pero después de eso, no me atreví a volver a viajar solo.